Vamos a continuar con las posturas, las distintas posturas. El día de ayer hablábamos acerca un poco del premilenialismo dispensacionalista. Como ya se mencionó, obviamente en el esquema premilenialista dispensacionalista hay más que solamente esto. Solamente estamos mostrando algo a nivel general para podernos hacer una idea. Y lo más importante de todo es entender qué es lo que provoca que yo me incline más hacia una dirección que a la otra. Y como ya se mencionó, una de las cosas que provoca más diferencia es la forma en la que yo entiendo Israel y promesas que hay hacia Israel. Entonces, eso de alguna manera va a inclinar más la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y el día de hoy vamos a empezar hablando acerca del premilenialismo histórico. ¿Okay? El premilenialismo histórico a lo mejor muchos no lo habían escuchado antes, pero ciertamente es el premilenialismo que predominó en la iglesia por aproximadamente 18 siglos. Sí, 18 siglos, por lo menos a los que eran premilenialistas dentro de la iglesia, porque no todos eran premilenialistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista? Bueno, vamos a ver el esquema y vamos a ver cuál es una de las principales diferencias, aunque de hecho el día de ayer entre las preguntas ya se mencionaba cuál es una de las diferencias entre el premilenialismo histórico y el dispensacionalista, pero vamos a darnos cuenta que muchas cosas son muy similares. Hay una primera venida de Cristo, hay un periodo de tiempo conocido como era de la iglesia. Ya hemos mencionado de que independientemente de cuál sea tu postura, o tu hermenéutica, seas teólogo del pacto, o seas dispensacionalista progresivo, etc. Independientemente de eso, todos estaríamos de acuerdo en que estamos en un periodo de tiempo que le podríamos llamar como era de la iglesia. Algunos le ponen diferentes nombres, ¿no? Unos le llamarían Nuevo Pacto, otros le llamarían de la gracia, etc. Y el premilenialismo histórico va a decir de que al final de este periodo de tiempo va a haber un periodo de tribulación, aunque en general el premilenialismo histórico no solía vincular la semana 70 de Daniel a este tiempo final de tribulación, sino que en realidad es un periodo de tiempo de tribulación, el cual el tiempo no está definido como tal o tan definido a como está en el premilenialismo dispensacionalista, que vienen a ser técnicamente 7 años exactos. Simplemente se dice, bueno, hay un periodo final en el cual las cosas van a ir empeorando. Hay premilenialistas históricos que sí lo vinculan a la semana 70, otros que no. ¿Okay? Hay que aclarar eso. Al final de este periodo de tribulación, el Señor va a volver para hacer justicia última, destruir a sus enemigos, y se da lo que se conoce como el rapto o traslado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que una diferencia clara entre el premilenialismo que mencionábamos ayer y el premilenialismo histórico, es que el premilenialismo histórico no ve la ira de Dios como el periodo de tribulación que se va a sobrellevar o que va a ocurrir en la tierra, sino que en realidad el juicio último que el Señor va a hacer cuando vuelva es lo que ve como este derramamiento de la ira. Por lo tanto, cuando el Señor viene, la iglesia es unida junto con su Señor. Ahora, hay que entender de que la naturaleza del traslado del premilenialismo histórico es diferente a la naturaleza del traslado del premilenialismo dispensacionalista. Esto quiere decir de que se interpreta el propósito de este traslado de una manera total y completamente diferente. En el premilenialismo dispensacionalista, el traslado o rapto surge por el hecho de que la iglesia ha sido seleccionada para no pasar por estas dificultades últimas de tribulación, ya que se considera en el premilenialismo dispensacionalista que toda la tribulación vendría a ser derramamiento de la ira de Dios. No así en el premilenialismo histórico, en donde el único propósito de este traslado es simplemente ser transformados y hechos en semejanza de Cristo Jesús, ser reunidos con su Señor antes de que éste haga juicio sobre los malos. Y de hecho esto tendría un
paralelo con lo que se encuentra en Josué, capítulo 6, si es que vemos la historia del Pentateuco como un paralelo con la historia de la iglesia. Posterior a esto, el premilenialismo histórico considera de que va a haber un periodo de 1000 años, no necesariamente literales. Algunos podrían creer de que sí son 1000 años literales, otros simplemente que el número 1000 haría referencia a un gran periodo de tiempo debido a la gran cantidad de simbologías que hay en el libro de Apocalipsis. Cabe mencionar de que la idea de un milenio como tal es algo que ya existía desde antes que se escribiera el libro de Apocalipsis. El quialismo judío era algo que ya se venía, o la idea del quialismo era algo que se venía desarrollando ya desde a lo mejor siglo y medio antes de Cristo. Esta idea de un periodo de 1000 años en el cual se le cumplen promesas a Israel. De hecho, en el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, cuando se habla, por ejemplo, de los samaritanos y de las cosas que creían los samaritanos, una de las cosas que creían los samaritanos es de que el Señor iba a volver después de 6000 años y que después iba a reinar por 1000, de manera física, terrenal, etcétera, porque ellos veían un patrón entre los años, entre los días de la creación y el día de reposo. Entonces decían 6000 años y luego 1000 años, en donde de alguna manera habría reposo. ¿Hubo falla? Ok. Entonces digamos de que ya había una idea se conoce como quialismo, y algunos padres de la iglesia eran quialistas. Vamos a ver aquí, ya. Segundo. Y ahí está, perfecto. Continuamos. Entonces hay un periodo de 1000 años. En el premilenialismo histórico no es tan común que se vea como el milenio como algo 1000 años literales. Al final va a haber un juicio final, lo que encontramos de la batalla de Gog, Magog, y cielos nuevos y tierra nueva, o sea, nueva creación, todo renovado. Ya vemos de que la diferencia de alguna manera que notaríamos a primera instancia vendría a ser la cuestión del traslado o del rapto, pero se mantiene esta idea del milenio. Otra diferencia también que podríamos ver, por ejemplo, es de que en el premilenialismo dispensacionalista se habla, por ejemplo, de un templo en el milenio donde se siguen haciendo sacrificios. Por ejemplo, no así necesariamente entre todos los premilenialistas históricos. Un premilenialista histórico no vería la necesidad de que haya un templo como tal en el milenio donde se estén haciendo sacrificios, entre otras cosas. Pero básicamente esa sería el esquema premilenialista histórico. ¿Okay? Personas que se adhieren a esto serían, por ejemplo, Wayne Grudem. No sé si alguien alguna vez ha visto la teología sistemática de Wayne Grudem. Bueno, Wayne Grudem es un premilenialista histórico. Millard Derrickson es un premilenialista histórico. Arthur W. Pink, premilenialista histórico. George Eldon Ladd, premilenialista histórico. Bueno, el pastor Mario mencionaba, por ejemplo, a Miguel Núñez. Y así podemos mencionar autores de las distintas posturas, simplemente para que veamos que a lo mejor hay muchos referentes en cada una, ¿ok? Pero la idea es de que nosotros conozcamos esto para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora vamos a hablar acerca del amilenialismo, y a lo mejor vamos a tardar unos minutitos más explicando acerca del amilenialismo. Número uno, porque entendiendo el amilenialismo y entender el postmilenialismo es mucho más fácil, porque en realidad tienen una sola cosa diferente, y porque el amilenialismo suele ser muy confundido también, o suele ser muy malentendido. El amilenialismo propone que el milenio es una referencia al periodo actual de la iglesia desde la primera venida hasta la segunda. Natán Díaz, buen amigo también y partidario de la postura amilenialista, una vez estaba en una presentación y él decía que lamentablemente los teólogos no son expertos en marketing. Entonces, muchas veces hay términos que ocupan que a primera instancia suenan chocantes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ¿cómo que amilenialismo? De que no hay milenios y la Biblia habla de un milenio. Entonces,
Por eso la importancia de aclarar de que la milenialista no es que no crea en un milenio, a pesar de que la etimología de la palabra como tal signifique no milenio, sino de que la naturaleza del milenio como tal es diferente a la naturaleza del milenio en el premilenialismo. ¿Okay? En el amilenialismo, la Iglesia actualmente está disfrutando ciertas cosas del milenio. Y obviamente cuando uno dice eso, saltan muchas preguntas, que a lo mejor eso sería algo que se podría desarrollar después. El gran juicio final se producirá inmediatamente después de la segunda venida y determinará directamente cuál será, ese cuál no lleva acento, perdón, cuál será el estado final de los rectos y los malvados. El amilenarismo o amilenialismo, si ven que dice amilenarismo o amilenialismo, es lo mismo. ¿Okay? Lo pueden encontrar en algunos libros de teología sistemática como amilenarismo y en otros como amilenialismo, no importa, es lo mismo. Es una perspectiva más simple que cualquiera de las otras que hemos considerado, más simple en cuanto a su esquema, ¿okay? A lo mejor no tiene tantos detalles. Sus defensores mantienen que está elaborada según varios pasajes escatológicos relativamente claros, mientras que el premilenarismo se basa principalmente en, obviamente esto lo estoy citando de Millard Derrickson, en un único pasaje y en uno que además es poco claro, o por lo menos eso es lo que arguyen los amilenialistas. Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. Entonces, una de las cosas más polémicas, por ejemplo, acerca del amilenialismo es, bueno, se supone que en Apocalipsis 20, cuando se habla del milenio, Satanás va a ser atado. Y uno dice, bueno, ¿en qué momento surge eso? Entonces, el amilenialismo propone que hay ciertos pasajes en los evangelios que de alguna manera asumen de que Satanás fue atado cuando Jesucristo vino y de que desde entonces la acción o la operatividad de Satanás viene a ser limitada. Y por lo general se citan este pasaje, entre otros, también Mateo 12, etc. De hecho, podemos mencionar algunos de ellos. Entonces, el amilenialismo sigue el siguiente esquema. Primera venida de Cristo, era de la Iglesia, lo cual vendría a ser un sinónimo del milenio. Al final de este periodo de tiempo habría este periodo de tribulación, ¿ok? Porque no es que un amilenialista no cree que va a haber tribulación y todo eso. De hecho, se vincula la batalla de Gog y Magog con el enfrentamiento último que va a haber en la tribulación, ¿ok? Y ahorita vamos a ver de que eso obedece a una interpretación cíclica de Apocalipsis. Entonces hay una tribulación, Cristo vuelve, los creyentes son tomados, trasladados, transformados. En ese mismo momento se da el juicio final, se hace juicio a los que hicieron mal y juicio a los que hicieron bien, que vimos de que hay textos que hablan acerca de juicio sobre las obras, que no es una dicotomía con la fe verdadera y que posteriormente hay referencia a una nueva creación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que ya no tenemos ese periodo intermedio del milenio, porque en realidad en el amilenialismo el milenio vendría a ser un sinónimo de la era actual, a lo cual ahí surgen muchas preguntas que se pueden hacer acerca de, bueno, entonces si Satanás está atado, ¿por qué estamos hoy en día como estamos? Si Satanás realmente ha sido atado, entonces, ¿por qué dice la Escritura de que Él es el Dios de este siglo? ¿No hay ahí una contradicción? Bueno, son preguntas que se pueden hacer con toda confianza y se pueden responder. Los amilenarios dicen a veces que los premilenalistas, bueno, esta es una frase de Wayne Grudem, de hecho, dice acerca de los amilenialistas. Dicen, los amilenialistas dicen, los premilenialistas esperan el milenio, los posmilenarios trabajan por él, ya vamos a ver por qué dice trabajan por él, pero nosotros lo disfrutamos. Porque el amilenialista dice, nosotros estamos disfrutando de las bendiciones espirituales en Cristo y que eso es lo que se disfruta en el milenio. Ahora,
¿Cómo entiendo esto? ¿O de dónde surge esta idea? Hay una decisión interpretativa que si yo la hago me va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. Y de hecho lo mencionábamos el día de ayer. La escatología de la Biblia no solamente se encuentra en Apocalipsis. La escatología de la Biblia no solamente se encuentra en Daniel. De hecho, muchas veces se menciona de que para entender escatología hay que entender Apocalipsis y Daniel. Pero la realidad es de que el libro de Apocalipsis tiene más referencias de otras partes del Antiguo Testamento que del mismo Daniel. Entonces, no es cierto que solamente hay escatología en Daniel y en Apocalipsis. De hecho, hay aproximadamente unas 70 referencias del Pentateuco, unas 70 referencias de Ezequiel, podríamos mencionar referencias de Isaías, de los Salmos, entre muchas otras partes. Pero escatología también la encontramos en los mismos evangelios. Y la escatología que encontramos en los evangelios ciertamente no usan todo el lenguaje simbólico y figurativo que muchas veces encontramos en Apocalipsis. Entonces, he aquí la decisión hermenéutica que me va a o inclinar a un lado o hacia el otro. Entonces, el premilenialista dice, hay muchos pasajes, o más bien vamos a empezar por la milenialista. La milenialista dice, la Escritura me va a hablar solamente en los evangelios y de hecho en algunas epístolas, eso lo podemos ver ahorita, nos hablan solamente de un siglo presente, siglo venidero. Si leemos las epístolas de Pablo, vamos a darnos cuenta de que Pablo va a hablar acerca del siglo presente y del siglo venidero, de cosas que son una realidad en el siglo presente y cosas que son una realidad en el siglo venidero. Por ejemplo, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras partes vamos a encontrar de que el siglo venidero se relaciona con la vida eterna. Entonces, hay un siglo presente y un siglo venidero. Entonces, el amilenialista dice, solamente existen estas dos realidades en el Nuevo Testamento, y al ser Apocalipsis tan simbólico, entonces estos pasajes oscuros los tengo que entender a la realidad de estos más claros. El premilenialista toma la siguiente decisión. Estos pasajes son claros, siglo presente, siglo venidero, y lo que menciona Apocalipsis en capítulo 20 viene a ser una revelación posterior que viene a complementar estos pasajes. ¿Sí se ve la diferencia? ¿Okay? Es ahí donde radica un poco una de las diferencias, no es la única. Pero el amilenialismo va a ver las cosas de la siguiente manera. Existe una primera venida y existe el estado eterno posterior a la segunda venida. La forma en la cual el amilenialista entiende Apocalipsis, porque mucho de la duda viene en cómo se entiende Apocalipsis para creer algo por el estilo, que actualmente se están viviendo el milenio, etc. Y la diferencia interpretativa está en que en vez de entender Apocalipsis de una manera cronológica y lineal, se entiende Apocalipsis de una manera cíclica o de recapitulación. Ejemplos en la Biblia de recapitulación. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1 se habla acerca de los 7 días de la creación, se habla, por ejemplo, de la creación de Adán y Eva, pero si uno lee Génesis capítulo 2, hay ciertas cosas que se dicen acerca de la creación del hombre y la mujer que no se dicen en el capítulo 1. Y que si no supiéramos de que se trata de una recapitulación, se podría incluso arguir de que está hablando de dos relatos diferentes. De hecho, hay algunos de que tratan de defender de que el hombre y la mujer de Génesis capítulo 1 es un hombre y mujer diferente al Génesis capítulo 2. Y de ahí viene toda la teoría esta de Lilith. ¿Alguien ha escuchado eso en YouTube? Levanten la mano los que han escuchado eso en YouTube. No le crean esas cosas, ¿ok? Es recapitulación. Entonces, el amilenialista propone, bueno, algo similar pasa en Apocalipsis. Hay una recapitulación de ciertas cosas. Y para el amilenialista, la recapitulación sigue de la siguiente manera. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 3, los jueves estamos estudiando Apocalipsis con las hermanas y hemos visto que en el capítulo 1
el autor, Juan el Apóstol, va a ser muy enfático en la divinidad de Cristo. De hecho, empieza de una manera muy similar al propósito de su evangelio. Su evangelio dice: estas cosas en escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis bien su nombre. El capítulo 1 va a reforzar mucho eso. Capítulo 2 y 3 tenemos mensaje a las iglesias, que son de hecho 7 iglesias. Y entonces luego la recapitulación de los eventos que va a estar viviendo la iglesia desde la primera venida hasta la segunda venida, las vamos a encontrar de la siguiente manera. Del capítulo 4 al capítulo 11 se encontraría la ascensión de Cristo hasta el juicio general. Entonces el amilenialista dice: el capítulo 11 deja las cosas cuando Cristo está por volver en su segunda venida. Dice, bueno, en el capítulo 12 empieza otra vez, desde la ascensión de Cristo hasta el juicio general, lo cual explicaría por qué a la mitad de Apocalipsis empieza a hablar, por ejemplo, del dragón que persigue a la mujer, pero la mujer da a luz al hijo, y en realidad todo eso es una representación de lo que ocurrió en la primera venida. Entonces dice, bueno, ahí lo que está haciendo es recapitular, aunque si soy premilenialista diría, bueno, este es un paréntesis en el libro. Y después del capítulo 19, la recapitulación volvería desde el capítulo 20 hasta el final del capítulo 22. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el último ciclo, ya no termina en la segunda venida, sino de que termina en el estado eterno. Y desde esa perspectiva, Apocalipsis 20 vendría también a ser una representación de lo que se vive desde la primera venida de Cristo. Pasajes que utilizan los amilenialistas para defender este tipo de perspectiva. Mateo capítulo 13, cuando Jesucristo habla acerca de las parábolas del reino. Por ejemplo, Jesucristo dice que en la primera venida el Mesías viene como sembrador, pero después viene como segador. Y esto sería el reino mezclado y posteriormente el reino perfeccionado. Que de hecho se habló esto cuando se predicaron las parábolas del reino, donde dice que el campo es el mundo, no la iglesia, y de que el trigo y la cizaña se juntos, y de que al final va a venir el Señor, bueno, va a mandar a sus ángeles, más bien, y va a cegar, ¿no? Que de hecho tenemos referencias a eso en Apocalipsis. Primera de Corintios 15, Cristo resucitado y entronizado, y el pueblo de Cristo resucitado, tratando de mantener esta idea de siglo presente, siglo venidero, en Cristo resucitado y entronizado, el reino de conquista, y en la segunda parte el reino consumado, y de que de alguna manera la maldad que hoy en día vemos, etcétera, es por el mismo hecho de que el Señor está permitiendo que crezca juntamente en el mundo el trigo con la cizaña. Y bueno, en Apocalipsis 20 sería Satanás atado en la primera venida y Satanás quemado. El reino milenario de Cristo y nuevos cielos y nueva tierra. Argumentos a favor del amilenialismo. Ahora, ya se mostraron argumentos a favor del premilenialismo. Obviamente esos argumentos a favor del premilenialismo que se mencionaron aplican tanto para el premilenialismo dispensacionalista como para el premilenialismo histórico, ya que los argumentos a favor que se mencionaron del premilenialismo tenían que ver con el milenio. No se mencionaron tanto acerca del rapto, porque el punto del premilenialismo es que Cristo viene antes del milenio. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor que propone el amilenialismo? Los amilenarios dirán que cuando revisamos toda la Biblia, solo un pasaje parece enseñar un futuro gobierno milenario de Cristo, y ese pasaje es oscuro en sí mismo. Entonces, una vez más, esto depende de la decisión que yo tomo de si entiendo que esto lo interpreto a la luz de lo más claro, o entiendo que esto viene a ser revelación posterior que no se estaba incluyendo anteriormente. Porque tanto los evangelios como Pablo van a hablar de un siglo presente y un siglo venidero,
y ahorita lo vamos a mostrar. Una vez más, ¿por qué estamos tomando más tiempo de esto? Porque a lo mejor todos estamos familiarizados con el premilenialismo, sea premilenialismo dispensacionalista o premilenialismo histórico, que cabe mencionar que su servidor me sentía hasta hace no mucho muy identificado con el premilenialismo histórico. Un segundo argumento que se propone a menudo a favor del amilenialismo es el hecho que la Escritura enseña solo una resurrección cuando se levantará tanto a los creyentes como a los incrédulos, no dos resurrecciones. Ahora, se habla de dos resurrecciones, una para vida, una para muerte, pero nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo en algunas partes, cuando habla de su segunda venida, dice que los muertos resucitarán y serán juzgados unos para condenación eterna y otros, obviamente, para bendición, para salvación, etc. Entonces, una vez más, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la decisión que yo tomo en cuanto a los pasajes de los evangelios y si Apocalipsis viene a complementar en el sentido de ampliar el panorama escatológico o simplemente entenderse a la luz de los anteriores. La idea de creyentes glorificados y pecadores viviendo juntos sobre la tierra es demasiado difícil de aceptar. Y esta es uno de los argumentos que por lo general los amilenialistas dicen. Y aquí vamos a mencionar un poco cómo algunos luego discuten, ¿no? Bueno, pero es que yo no entiendo cómo si estamos en el milenio, entonces ¿por qué estamos a como estamos? Entonces ahí es donde luego los amilenialistas le responden, bueno, y si Cristo Jesús está reinando de manera física y literal en la tierra, entonces, ¿por qué hay inconversos que se van a rebelar contra Él? Entonces, si nos damos cuenta, el mismo cuestionamiento que se le hace a uno, se le puede hacer al otro. ¿Okay? Por eso tenemos que, cuando hacemos argumentos, tenemos que ver si primeramente el argumento nos aplica a nosotros. ¿Okay? El meollo del asunto no está en eso. El meollo del asunto está en la decisión, una vez más, la decisión interpretativa que yo tomo. Si yo entiendo esto como una ampliación del panorama que antes estaba dando o como si esto sea entender a la luz del siglo presente y siglo venidero. Esa decisión va a marcar la diferencia más que todo, ¿ok? No tiene que ver con una interpretación alegórica de Apocalipsis, porque ciertamente tanto premilenialistas como amilenialistas entienden y conocen de que hay mucha simbología en Apocalipsis. O sea, eso es algo que no se puede negar. Simplemente algunos seleccionan más y otros seleccionan menos símbolos. ¿Okay? Pero la decisión esa decisión es lo que marca una diferencia. Parte 4. Si Cristo viene en gloria a reinar sobre la tierra, ¿cómo van a poder las personas... está mal escrito, perdón. ¿Cómo van a poder las personas persistir el pecado o persistir en pecado? Aquí una vez más sería la pregunta que también un premilenialista le podría hacer a un amilenialista. Bueno, si Cristo está reinando hoy, entonces ¿por qué estamos a como estamos? ¿No? Entonces, simplemente estamos aquí citando algunas cosas que algunos dicen en su favor, o por lo menos Wayne Grudem pone esto como algunas de las cosas que los amilenialistas ponen a su favor. No parece existir un propósito convincente para un milenio como ese. Una vez que la era de la iglesia haya terminado y Cristo haya regresado, entonces, ¿cuál es la razón para demorar el comienzo del estado eterno? Esa es la pregunta que hacen algunos amilenialistas. Okay, una vez que la era de la iglesia haya terminado y Cristo haya regresado, entonces, ¿cuál es la razón? Ahí hace falta un signo de interrogación. Para demorar el comienzo del estado eterno. Por eso mencionábamos también de que eso va a depender de si yo creo que hay promesas que hace falta que se le cumplan a Israel o no. Porque muchas de las cosas que un premilenialista general esperaría que se cumplan en el milenio son esas promesas hechas a Israel, algunas que tienen que ver con tierra, etc. Entonces, para que sepamos identificar de dónde surgen las diferencias primordiales, porque a veces, como bien mencionaba el pastor Héctor, creo que era el día de ayer o antier, que a veces se caricaturiza a otras posturas. Y el problema está en que cuando caricaturizamos otras posturas, en realidad nosotros demostramos que no sabemos del asunto. Entonces,
ver cuáles son las cosas que nos llevan a un lado o al otro, cuáles son las decisiones interpretativas que se toman que al final afectan. Y ahora vamos a hablar acerca del postmilenialismo. Y una vez habiendo visto el amilenialismo, el postmilenialismo va a ser muy sencillo porque el postmilenialismo es muy parecido al amilenialismo. ¿Okay? El premilenialismo dispensacionalista y el premilenialismo histórico se parecen en que ambos son premilenialistas, ¿okay? En el sentido de que ambos creen que Cristo vuelve antes del milenio. Y el amilenialista y el postmilenialista tienen la similitud de que tanto el amilenialista como el postmilenialista creen de que el Señor va a volver al final del milenio. Porque si estamos viviendo en el milenio, según el amilenialista, entonces el Señor viene al final del milenio. Y el postmilenialista también cree lo mismo, que el Señor viene al final del milenio. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde radica la diferencia? Por eso saber identificar bien cuál es la diferencia. El postmilenialismo se basa en la creencia de que la predicación del Evangelio tendrá tanto éxito que el mundo se convertirá. El reinado de Cristo, cuyo punto central es el corazón de los seres humanos, será completo y universal. La petición, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se habrá hecho realidad. La paz prevalecerá y el mal prácticamente se habrá desvanecido. Después, cuando el Evangelio haya surtido efecto por completo, Cristo regresará. Por lo tanto, el postmilenialismo básicamente tiene una perspectiva optimista. Esa es la diferencia. Ahorita vamos a verlo un poquito mejor, vamos a hacer una cita de Will Graham posteriormente. Con el fin del primer milenio de la historia de la Iglesia, por supuesto, se hizo necesario revisar en cierto modo los detalles del postmilenialismo. El milenio ya no se veía como un periodo de 1000 años, sino como toda la historia de la Iglesia. El postmilenialismo fue más popular en momentos en los que la Iglesia parecía tener éxito en su tarea de ganar al mundo. De hecho, el postmilenialismo tuvo un auge, mencionábamos el día de ayer como algunos factores externos que a lo mejor estamos viviendo en algunos momentos de la historia, a lo mejor han inclinado a la Iglesia en determinado momento hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, cuando se dio el auge de las misiones por el mundo, por ejemplo, con el inicio de las misiones modernas, por ejemplo, con William Carey y posteriormente otros misioneros que fueron a la China, India, etcétera, muchos lugares. Se da esta actitud optimista de nosotros vamos a poder llegar a los confines de la tierra, predicar el Evangelio, impactar en la sociedad. Cabe mencionar de que el postmilenialista a veces se le hace una acusación incorrecta. El postmilenialista no cree que la iglesia va a conquistar al mundo, ¿okay? Pero el postmilenialista, o por lo menos citando a John L. Gentry, cree de que al final, cuando Cristo vuelva, sí, gran parte de la sociedad en el mundo va a estar grandemente afectada por el cristianismo, pero no cree que todos van a ser creyentes o salvos antes de que el Señor vuelva. Se hizo particularmente popular en la última parte del siglo XIX, una época de gran efectividad en el mundo de las misiones, además de un tiempo de preocupación y progreso en las condiciones sociales. En consecuencia, parecía razonable pensar que el mundo pronto sería alcanzado por Cristo. Y por eso mencionábamos de que hay ciertas cosas en algunos momentos de la historia que han inclinado a la iglesia más hacia un lado o hacia el otro, por ver que a lo mejor ciertas cosas se están cumpliendo. Entonces, ahora voy a citar a Will Graham, porque él resume muy padre cuál es la diferencia entre uno y el otro. Will Graham, citando de hecho a John Frame, dice: la única diferencia entre el amilenialista y el postmilenialista es que el amilenialista es un poco más pesimista que el postmilenialista, donde el postmilenialista cree que el evangelio va a avanzar por todas las naciones y muchas naciones van a cristianizarse.
habrá un éxito del Evangelio en todos los campos y la mayoría de las personas serán creyentes cuando vuelva Cristo. Básicamente, el amilenialismo es posmilenialismo pesimista y el posmilenialismo es amilenialismo optimista. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso? Perfecto. ¿Por qué? Porque el amilenialismo no cree que de manera última va a haber un progreso tal que cuando Cristo vuelva, así va a ser casi todos, ¿no?, que van a estar afectados por el cristianismo. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia. Y por eso se habla en el postmilenialismo de que la iglesia empiece a afectar la sociedad y de que entonces Cristo vuelva. Porque se cree que cuando eso llegue a impactar a la mayor parte de la sociedad, no a todos, entonces Cristo va a volver. Y esto tiene implicaciones. ¿Okay? Ayer hablábamos, por ejemplo, de cómo estas posturas no son doctrina fundamental en el sentido de que desde la iglesia primitiva ya existían distintas posturas y la iglesia convivía y se llamaban a sí mismos el uno al otro creyentes verdaderos, cosas que a veces veo en el Facebook y algunos no se tratan así. Pero no significa que porque no son doctrinas fundamentales, las diferencias no importan. ¿Okay? Hay que aclarar eso, porque a veces podemos ser un poco ligeros en ese sentido. No es que no importa, bueno, es fundamental, ¿qué importa? No, o sea, bueno, las lenguas las podríamos meter dentro de un tema de no fundamental, pero no significa que no importa si hablas o no hablas en lenguas. ¿Okay? Sí importan. Permíteme darte un ejemplo con el posmilenialismo. Si al final la iglesia va a avanzar de tal manera que la iglesia va a afectar en distintos campos de la sociedad, ¿no debería ser eso un incentivo para que un creyente o varios creyentes o muchos creyentes se involucren en la política? ¿Sí o no? No estamos diciendo que el posmilenialismo enseña, métete en la política. Estamos diciendo de que eso puede incentivar. Entonces, que las diferencias no sean fundamentales no significa que ya por eso tu postura no importa. ¿Okay? Tampoco lo pongamos de esa manera, aunque sí significa que a pesar de nuestras diferencias podemos seguir teniendo un trato, una relación íntima y juntos incluso retroalimentarnos y crecer para entender mejor juntos las Escrituras. Postmilenialismo. Entonces, el esquema va a ser muy parecido a la milenialista. Primera venida de Cristo, tenemos la primera venida de Cristo, era de la iglesia, conocido también como milenio, y estamos poniendo esto de milenio al final, aunque el punto no es que el milenio es al final, sino de que al final vamos a tener como avance, crecimiento del impacto de la iglesia en la sociedad, hasta el punto de que, bueno, Cristo vuelva, todos sean transformados, se va a dar el juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Cabe mencionar de que todas estas otras posturas, tanto el premilenialismo histórico, amilenialismo y postmilenialismo, ven el traslado como un evento que ocurre en la segunda venida, porque una vez más se entiende el traslado o el rapto de una manera diferente. ¿Okay? Aunque sea la misma palabra, para ambos significan cosas diferentes, al igual que el milenio. Aunque se está utilizando la misma palabra, se está entendiendo de una naturaleza diferente. Argumentos a favor del postmilenialismo, o algunos argumentos que proponen los postmilenialistas. La gran comisión nos conduce a esperar que el Evangelio irá adelante poderosamente y eventualmente dará lugar a un mundo cristiano más amplio. Bueno, leamos el pasaje. Mateo 28. Mateo 28, versos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que de hecho este es un pasaje que utilizan tanto amilenialistas como postmilenialistas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta indicación de yo estoy con vosotros es de alguna manera algo a lo cual hacen referencia para decir, bueno, si el Señor va con nosotros, entonces es porque vamos a impactar al mundo. Las parábolas del gradual crecimiento del reino indican que ésta llenará eventualmente la tierra con su influencia. Una vez más, una decisión interpretativa va a hacer la diferencia. Por ejemplo, Mateo 13, en el mismo libro, versos 31 al 32, ¿qué parábola tenemos ahí? La parábola de la semilla de mostaza. Entonces, si yo interpreto la parábola de la semilla de mostaza como que esto implica la forma tan pequeña en la cual empieza el reino y la forma tan grande en la cual termina, entonces, de alguna manera esto incentiva también a creer, bueno, el Evangelio va a crecer mucho, va a expandirse, va a influenciar en todas las naciones. Verso 33, a veces la parábola de la levadura también se interpreta como una parábola extra para reforzar esta misma idea. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, o sea que todo se expandió, creció. Algunos van a decir, no, más bien la levadura hace referencia a que entró corrupción en la iglesia. Una vez más, por eso la decisión interpretativa que tomas va a afectar. Argumento número 3, el mundo se vuelve más cristiano. La iglesia crece y se expande a través del mundo, y aun cuando se le persigue y oprime, crece. Y esto es algo que se mencionaba ayer, creo que lo mencionaba el pastor Mario. Algunos de los momentos en los cuales la iglesia más ha crecido, y eso es algo que no nos gusta, pero ha sido en medio de persecución, porque en medio de la persecución se evidencia quién es quién. Entonces dice, el mundo se vuelve más cristiano, la iglesia crece y se expande a través del mundo, y aun cuando se le persigue y oprime, crece notablemente gracias al poder de Dios. ¿Okay? Gracias al poder de Dios. Dios es el que sostiene a su iglesia. ¿Okay? Ahora, si bien esto es un argumento postmilenialista, aquí hay algo que yo sí quiero rescatar. ¿Okay? Esto no tiene tanto que ver con las distintas posturas escatológicas, a lo mejor solamente es una reflexión. Independientemente del periodo en el cual nos encontremos, es Dios el que sostiene a su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos, no, las cosas antes estaban bien, antes las cosas eran sanas, eran buenas, hoy las cosas van de mal en peor, esta generación ya no la va a armar. Es Dios el que sostiene a su iglesia y Dios siempre tiene un remanente. ¿Okay? En realidad estamos en un periodo increíblemente privilegiado. Lo que pasa es que a veces estamos tan acomodados que no nos damos cuenta. Pero de hecho en los tiempos de Jesús podríamos decir de que la depravación no era muy diferente a la que hoy en día estamos. Entonces, simplemente tratar de rescatar eso, que la iglesia se mantiene por el poder de Dios, no por si las cosas están más feas o no más feas. La iglesia no va a desaparecer porque las cosas están más feas o no están más feas. Es Dios el que sostiene a su iglesia. Entonces, no nos hagamos a la idea de que, bueno, las cosas se están poniendo feas, entonces ya no va a haber cristianos. Es Dios el que se encarga de eso. Y más bien, cuando las cosas están feas, ahí se evidencia quién es quién, una vez más. Ahora, vamos a mencionar uno de los problemas que cada una de las posturas enfrenta. ¿Okay? Uno de los problemas. En realidad, cada postura tiene más que ese un problema. Pero vamos a mencionar los problemas de las distintas posturas. Uno de los problemas que tiene el premilenialismo, o sea, no problemas, sino un desafío interpretativo, digámoslo de esa manera, un desafío interpretativo, explicar cómo no regenerados entran en el reino milenial para volverse a revelar. Cómo Dios gobierna sobre ellos, cómo Dios está ahí presente, pero son inconversos, porque si el diablo los va a engañar, porque no eran de él, no eran del Señor, ¿ok?
Eso es un desafío interpretativo que tiene el premilenialismo, que ya mencionamos cómo de igual manera se le pregunta a la milenialista. Bueno, si hoy en día el Señor está reinando, ¿por qué las cosas están como están? A milenialista, explicar la mención a las dos resurrecciones, aparte del que ya mencionamos, del problema de que cómo el argumento que la milenialista le hace al premilenialista, de otra manera se le puede aplicar a la milenialista. No sé si lo dije bien, pero espero que me hayan entendido. Explicar la mención a las dos resurrecciones de Apocalipsis. Esto es algo que cita, por ejemplo, Millard Erickson en su Teología Sistemática. La palabra que se utiliza para resurrección en el capítulo 20, verso 4, es la misma que se aplica al versículo 6. Y ciertamente esto crea un problema, porque si la segunda resurrección que menciona es física, el detalle está en que la primera resurrección, el amilenialismo no la está interpretando necesariamente como física, porque esta ocurriría si estamos pensando en cronologías, ¿ok? Si se piensa en cronologías, entonces cómo esta se cumplió desde la primera venida, ¿ok? Porque la segunda resurrección solamente es para ¿quiénes? Para los que van a ser enjuiciados. Ese es un desafío interpretativo, por ejemplo, pero la razón por la cual lo entienden así es porque no ven una cronología como tal en las resurrecciones, sino que más bien hay un cierto sentido, relación primera a vida, segunda a muerte, no como cronología, sino más bien como lo que significa cada una. Primero vendría a significar vida, segundo muerte, pero es un problema interpretativo. Es citado en la Teología Sistemática de Millard Erickson. Y el postmilenialismo, la mención al hecho que este presente siglo es malo y las referencias a ello, por ejemplo, Mateo 24. Cómo el postmilenialismo defiende el hecho de que la Escritura habla de este presente siglo como un presente siglo malo. Si el presente siglo es malo, entonces ¿cómo es que la Iglesia de alguna manera va a poder avanzar a tal punto como el postmilenialismo lo propone? ¿Okay? Ahora, hemos mencionado algunos desafíos interpretativos que cada una de las posturas tiene. Hay que mencionar de que los adeptos a cada una de las posturas tienen ciertos intentos de resolver esos desafíos interpretativos, y como la intención de esto es introducir, porque en realidad no hemos ido a la profundidad de cada una de las posturas, obviamente por cuestiones de tiempo, una de las cosas que vamos a hacer es proponer material, ¿ok? Porque a lo mejor alguien se dirá, bueno, tampoco es como que las vimos todas a profundidad. No se puede, ¿ok? No se puede entender estas cosas en 5 minutos, ¿ok? No te enseñan cardiología en 6 horas. No vamos a aprender escatología solamente en 6 horas. Hay más. Entonces la idea es de que podamos profundizar, crecer en esto, y por eso vamos a recomendar cierto material para investigar. Cabe mencionar de que algunas de las obras que vamos a mencionar acá no son los únicos materiales que existen para poder entender mejor estas posturas. Por ejemplo, un libro muy conocido para entender la postura premilenialista dispensacionalista es la obra de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir. Cabe mencionar de que no solamente está Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost, también está, por ejemplo, Teología Sistemática de Charles Riley, podríamos mencionar algunas obras, por ejemplo, de John F. Walworth, hay muchísimos que podríamos mencionar. Premilenialismo histórico, Millard Erickson. De hecho, hay una serie de libros que se llaman Colección Teológica, no sé si alguna vez los han visto, que tienen unos colores bien llamativos. Bueno, el último libro es justamente el número 28, si no me equivoco, es el de Teología Sistemática de Millard Erickson, y él es un teólogo histórico, y acerca de la teología, bueno, no es teólogo histórico, es adepto del premilenialismo histórico, perdón. Y se puede ver lo que él desarrolla en su Teología Sistemática de la página 1148 a la 1243. Algunos otros, por ejemplo, premilenialistas históricos, como ya se mencionó, serían Arthur W. Pink, Pastor Mario mencionó a Miguel Núñez, podríamos mencionar también a Charles Spurgeon, por ejemplo, se cree que fue premilenialista histórico, entre muchos otros. Amilenialismo. Un buen libro para empezar a estudiar acerca del amilenialismo sería el libro El fin de los tiempos de Sam Waldron. Es un libro,
la verdad, no muy grande, Samuel Waldron, y es muy, muy sencillo de llevar. No solamente están los libros de Sam Waldron, también se pueden estudiar de William Hendrickson, se podría mencionar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan Stam. El hermano Natán Díaz desarrolla mucho acerca de esto y pronto viene algo acerca de eso. Y posmilenialismo, un buen libro para estudiar acerca del posmilenialismo sería el libro de, perdón, yo decía John, es Kenneth L. Gentry Jr., Él tendrá el dominio. Y en este libro, de hecho, él desarrolla muchas de las perspectivas erradas que se tienen del posmilenialismo e incluso también hace un rastreo histórico, o sea, en la historia de la iglesia, de algunos personajes importantes que a su consideración eran posmilenialistas. Por ejemplo, él trata de defender de que, por ejemplo, Agustín fue posmilenialista. No en el sentido de que Agustín tenía todo el esquema así sistematizado del posmilenialismo, sino que tenía esta característica que diferencia el posmilenialismo del amilenialismo, que es el optimismo. ¿Okay? Mencionamos de que esa es la diferencia entre el amilenialismo y el posmilenialismo. Conclusiones de este resumen de las distintas posturas. A pesar de la variedad de posiciones, hay puntos centrales en los que podemos estar de acuerdo. La segunda venida. En lo fundamental, las distintas posturas están de acuerdo. El Señor vuelve. Las distintas posturas dicen debemos estar atentos a su regreso, debemos estar atentos a su venida. La escatología es utilizada en las Escrituras para darnos esperanza. Nunca la esperanza de la Escritura es huir de las dificultades o de los problemas. Siempre es la esperanza de que independientemente de las circunstancias hay algo superior y es la vida eterna que tenemos en Cristo, recuperar esa comunión. Y debemos de empezar a ver la escatología como de esa manera. Porque como muchos han externado, y es una realidad también en mí, muchos a lo mejor fuimos instruidos de una manera en la cual la escatología más bien traía miedo, más bien traía inseguridad, incertidumbre, pero la forma en la que iniciamos es la forma en la que queremos terminar, recordando de que la escatología me trae esperanza, de que la escatología me habla acerca de algo superior, y es la forma en la cual termina lo que vemos de hecho en soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, esto ha sido un resumen panorámico acerca de estas distintas posturas.